Continuamos con Hechos AM. Hoy en el espacio de la entrevista también vamos a hablar de temas de carácter local. Hoy nos acompaña el ministro de Trabajo, Rolando Castro, y vamos a hablar de diferentes situaciones que han ocurrido también en el ámbito laboral. Se recordarán ustedes que el 22 de diciembre hubo un accidente con una grúa de construcción. 5 trabajadores murieron en ese momento. El Ministerio de Trabajo intervino para ver qué es lo que estaba ocurriendo y a partir de ahí comenzaron una serie de reuniones con la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción para ver el tema de la seguridad laboral de todas estas personas que se ganan la vida pues en las construcciones. Y vaya que en San Salvador hay muchas construcciones en desarrollo en esos momentos. Vamos a hablar sobre ese tema y ese caso en específico. También vamos a conversar con el ministro sobre situaciones que se han dado con el tema de las retenciones que se han hecho en la alcaldía de San Salvador y que, bueno, se ha dicho de que se estaban desviando a áreas que no son las que pues los trabajadores pues les interesa. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro segundo invitado de esta mañana de miércoles, el ministro de Trabajo. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, y el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Construcción, Casalco, Giuseppe Angelucci, se reunieron el lunes con el objetivo de buscar la manera de mejorar la seguridad ocupacional de los trabajadores del sector construcción. Entre los acuerdos alcanzados se encuentra homologar los criterios en las inspecciones que realiza el Ministerio de Trabajo con el sector construcción y garantizar la seguridad ocupacional de los trabajadores. En otro tema, el ministro de Trabajo informó que hay pruebas contundentes contra empresas o instituciones que han sustraído las retenciones legales de los trabajadores. El funcionario dejó claro que procederá con sustento legal a la Fiscalía General de la República y advierte que pondrá querella si le dicen que pedirán medidas alternas. Desde la semana pasada, el ministro de Trabajo informó que su equipo jurídico trabaja en dichas demandas contra las empresas e instituciones que cometían ese delito. Castro hizo públicas recientemente las denuncias de los sindicatos de la alcaldía de San Salvador sobre el uso ilegal de las retenciones que se hacen a los salarios de los trabajadores. Este día, en la entrevista de Hechos AM, Manuel Burgos conversará sobre estos y otros temas con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Así iniciamos. Miércoles por la mañana le damos los buenos días al ministro de Trabajo, Rolando Castro. Ministro, un gusto recibirlo, un gusto saludarle en esta mañana. Muchas gracias, Manuel, siempre atentos a la invitación de ustedes y con el mayor de los gustos a aclarar cualquier tipo de duda. 22 de diciembre de 2019 ocurrió un accidente en una construcción, 5 trabajadores mueren, el Ministerio de Trabajo interviene. Ministro, se dice que ya hay una, o está por salir una resolución de ustedes en cuanto a este tema. ¿Qué le podemos decir esta mañana a la ciudadanía que le ha dado seguimiento a este accidente trágico que cobró la vida de estas 5 personas, de estos 5 trabajadores? Sí. En primer lugar, los accidentes de todo tipo, incluyendo fatales como este, se han dado de forma permanente según el diagnóstico y las investigaciones que nosotros hemos desarrollado. Lo que pasa es que en El Salvador, todo este tiempo atrás, pasaba cualquier tipo de accidente con un obrero, con un trabajador y pasaba desapercibido, mano. Salía en las noticias un día y el siguiente día ya todo el mundo estaba hablando de otra cosa y no tenía nada que ver. Nosotros, a raíz del problema que pasó, tomamos la decisión de enviar nuestros equipos a verificar. En efecto, nos encontramos con la situación fatal que había sucedido de 5 personas y tomamos la decisión de que eso no iba a quedar así. A raíz de ello, empezamos a hacer nuestros propios informes, nuestro diagnóstico. Ahí hay una intervención de la Policía Nacional Civil y de la Fiscalía, porque hubieron muertes, cintearon incluso el lugar para el tema de pruebas e investigación. Y fue un día domingo incluso, que nosotros preguntábamos a la empresa qué estaba pasando con un día domingo. Y bueno, al final yo tuve que meterme de forma directa en mi calidad de titular para ver este asunto. Hablamos con las personas, con sus esposas, con las viudas, llegaron sus hijos incluso. Sí. Literalmente dramático ver un cuadro de eso, literalmente dramático. Entonces, a raíz de eso activamos nuestros equipos, fuimos a garantizar que se cumpliera todo en base a la ley, los gastos fúnebres que otorga el Seguro Social en este tipo de cosas, el seguro de vida, que también lo define el Seguro Social, pedimos los informes a las administradoras de fondos de pensiones y además de eso convoqué a una mesa bilateral a esta empresa para llegar a una negociación y llegamos a algunos acuerdos.
que aparte de los gastos fúnebres y del seguro, ellos tenían que dar una compensación económica de inmediato para resolver el tema de esas familias. Son gentes muy pobres, Manuel, gentes que prácticamente están ganando el salario mínimo o arribita del salario mínimo y depende todo un núcleo familiar de ellos. Pero, ¿cuál es la resolución final en este caso, ministro? Sí. Ya se tiene un dato de, digamos, de cuál es el dictamen que tienen ustedes de lo que pasó ahí. Fuera de todas las garantías de carácter legal, solo quiero concluir con esto, es que logramos que unos niños estaban sacando 9º grado y no tenían para seguir estudiando. Entonces, esta empresa hemos llegado a un acuerdo que por 3 años consecutivos les va a enviar el salario que sus padres estaban cobrando para que estos niños los logremos llegar por lo menos a nivel bachillerato y después construimos las opciones para ver el tema universitario. Que esto es aparte de todos los compromisos legales que hay. Esta es una negociación directa. Estamos en la fase ya, tal como tú lo planteas, en la fase final de emitir una resolución como Ministerio de Trabajo. Así que ya yo estaría esperando de que la próxima semana estamos terminando ya la resolución. Y anteayer me preguntaban en la reunión con Casalco que si yo puedo emitir juicio adelante. El ministro del despacho ministerial queda incluso como una última instancia administrativa. Por lo tanto, para no contaminar un poco el tema del proceso, no puedo dar detalles porque no ha sido notificada todavía la resolución. En el momento que sea notificada, ahí sí nosotros lo vamos a hacer de carácter público. Ahora bien, ustedes han sostenido reuniones con la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción para ver que, digamos, ese tipo de situaciones no se repitan. Claro. ¿Cuáles son esos puntos importantes que deben de conocer los ciudadanos de la intervención del Ministerio de Trabajo en una situación en la que sabemos que pues muchos trabajadores arriesgan la vida porque hay construcciones que son de mucha altura y hay gente que está trabajando pues en esas alturas y tiene que tener pues la garantía de la seguridad que ofrece una construcción o de lo que tiene que ofrecerle una empresa al trabajador? Dicho eso, tomamos la decisión de focalizar un poco las inspecciones en esa área, en ese rubro. Y tomé una decisión de dar una instrucción directa que entráramos al tema de construcción por 2 cosas. Una, de repente hay empresas que están violentando los derechos de los trabajadores, pero no están llegando hasta el nivel de atentar con la vida del ser humano. Sin embargo, en el tema de la construcción, estamos hablando de vidas. Entonces yo lancé un operativo muy fuerte con mis inspectores a verificar el gremio como tal. 8 días después encontramos algunas empresas que estaban violando esto y tomamos la decisión de cerrar temporalmente. Ya abrimos esa empresa que estaba cerrada temporalmente porque ya cumplió con todo. A raíz de eso, me solicitó una reunión la Cámara y tuvimos reunión con Casalco de forma directa. Hemos tenido ya 3 reuniones y hemos llegado a algunos acuerdos que a mí me interesa de inmediato salvar vidas. Yo no puedo permitir que el tema de la inseguridad, tal como tú lo has planteado, sigan muriendo nuestros obreros. Y simple y sencillamente porque son nuestros pobres obreros del estrato allá, segmento poblacional de los más humildes, pase desapercibido. La primera decisión que hemos tomado, el primer acuerdo que hemos llegado con Casalco, salvar las vidas, garantizar la seguridad. Y ahí vamos a trabajar en conjunto, Ministerio y Casalco. 2, me interesa también el tema salarial de ellos y los seguros de ellos. Hemos hablado sobre los seguros, porque tú no puedes tener a una persona con $4,000 de un seguro cuando el nivel de riesgo es sumamente grande. Entonces vamos a revisar el tema de los seguros de estos trabajadores. Y en tercer lugar, el trato justo y digno garantizado absolutamente todo. Son los 3 acuerdos que hemos llegado ahorita y para ello hemos definido, para entender la naturaleza del problema, tanto ellos como nosotros, que conozcan la parte legal, porque incluso la persona que esté en las alturas, según la ley, dice que debe haber un examen directo a eso, porque hay personas que no pueden estar en la altura. Sin embargo, claro, sin embargo suben a la persona, esa persona inmediatamente corre riesgo. Así que esos son como los 3 acuerdos que hemos llegado y para ello hemos conformado ya también comisiones técnicas donde vamos a trabajar ya mesas de trabajo de forma directa que iniciamos la otra semana, Manuel. Ahora bien, ministro, en el caso de los trabajadores que consideren que se están violando sus derechos en alguna empresa, no solo de la construcción, o sea, ¿qué pueden hacer para pedir la atención o para pedir la intervención del Ministerio de Trabajo? Hemos visto que el tema de las denuncias cubre o surge debido a lo que pasó el 22 de diciembre en esta construcción, y en San Salvador hay muchas construcciones que están en desarrollo en este momento. ¿Qué puede hacer un trabajador si considera que en determinado momento se están violando sus derechos? Y todas estas empresas que están en construcción, todas prácticamente acá en San Salvador,
ya las fuimos a verificar y ya nuestros equipos de inspectores entraron. Hemos incluso ido a Soyapango, hemos viajado a Popa, que están otras construcciones grandes, y ya prácticamente hemos verificado absolutamente todo para garantizar en primer lugar la vida de nuestra gente. Eso es lo primero. Lo segundo, con tu pregunta, nosotros tenemos diferentes mecanismos como para que llegue la denuncia, de forma directa, de forma personal, de forma anónima incluso, y tenemos diferentes plataformas para ello. Tenemos el call center 130, que es llamada gratuita, y ahí puede hacerlo del conocimiento si quiere dejar sus datos personales o si no lo puede hacer anónimo. Dos, tenemos nuestros equipos que inmediatamente caen las denuncias a través de nuestras redes sociales, nos ponemos de acuerdo por inbox de forma de mensajes directos para pedir toda la información, y quiero decirte algo, se ha disparado el 1500% la denuncia ahora en el Ministerio de Trabajo, porque hubo un momento dado que la gente ya no denunciaba en el Ministerio de Trabajo, un momento dado que todo el mundo decía ya no sirve, ¿para qué ir a demandar si prácticamente no hacen nada? Quiero contarte que incluso hay empleadores que nosotros hoy en diciembre, cuando lanzamos la campaña Defiende tu Aguinaldo, tenían personas e indemnizaciones, tenían personas de 10 años antes que llegaron empleadores, empresas, a ponerse al día con las indemnizaciones y a ponerse al día con los aguinaldos de mucha gente que hacía 10 años, 5 años, 7 años no les habían cancelado. Sin embargo, hay instituciones, hay empresas que cuando despiden a las personas solo les han pagado la mitad de su aguinaldo. Eso es violación de tipo legal, incluyendo, Manuel, algunos medios de comunicación que son un poco grandes en este país. Les han pagado, han despedido a los trabajadores, despiden a las personas y les dan hasta el 50% de su indemnización, violentando así la legislación laboral. Lo más recomendable en estos casos, ministro, es que acercarse a las instancias del Ministerio de Trabajo para definir cuál es la situación y a qué tiene derecho un trabajador, porque de pronto eso ocurre muy continuamente cuando una persona sale de una empresa por una u otra razón y de pronto pues no sabe ni qué le corresponde que le entreguen. Hay temas de carácter legal que esos no son negociables. La ley es la ley y la ley se tiene que cumplir. En caso de un despido, la indemnización tiene que ser en base al 100%. En el caso de que la gente trabaje de 7 de la noche a 6 de la mañana o de forma segmentada en esos horarios, el 25% de nocturnidad debe de cancelarse. Eso no es opción de ningún patrono decir si lo va a cancelar o no. Eso es de carácter legal. Y todo ese tipo de violaciones que se están dando, los trabajos de los días domingos, los trabajos de los días de asueto, eso primero se necesita llegar a un consenso, no es obligación hacerlo. Y después del consenso entre el patrono y el trabajador, todavía debe de ir remunerado el doble, y todos esos aspectos de carácter legal en este país tenemos que cumplirlo, porque todo eso, Manuel, todo eso prácticamente se violenta, no se le respeta el derecho a los trabajadores, y estamos trabajando por ello. Este ministro no se va a exceder ni un punto ni una coma de la ley, pero la ley la tenemos que cumplir todos. Ministro, cuando estamos hablando de los derechos de los trabajadores, también hay otro tema que es recurrente y es el tema de las pensiones. Ya vimos que en la Asamblea se dijo, bueno, vamos a comenzar a analizar lo que podría ser una reforma, que vendría a ser una reforma después de la que se hizo en el año 2017, que en determinado momento fue calificada pues como un parche que únicamente solventaba un problema de liquidez que tenía la administración anterior. Pero ahora, en 2020, empieza una vez más la discusión. De hecho, usted como ministro de Trabajo ha hablado del tema en diversas ocasiones. ¿Cuáles son, digamos, los planteamientos que hay ya? Porque incluso nosotros conversábamos con la comisionada de Operaciones y Gabinete, decía que el gobierno también va a presentar su propia propuesta en cuanto al tema de las pensiones. Porque mientras nosotros hablamos, seguramente un jubilado que nos está viendo, pues está lamentándose de que lo que le dan como retiro, pues no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas. El actual sistema de pensiones, tal como está definido, es un verdadero insulto a la dignidad humana. O sea, lo más insultante que han hecho nuestros diputados y los gobiernos anteriores es ese sistema de pensiones. Es un verdadero insulto. Tú trabajas durante toda tu vida con la esperanza y con un sueño llamado pensión. Y esa pensión es porque ya en la parte cíclica final de tu vida, pasarla un poco tranquilo dependiendo de ello. Pero de repente tú en este momento, Manuel, tienes un salario de $1000 hipotéticamente, ahorita te queda un sistema de pensión con $300, con $250.
La verdad es un tremendo insulto a la dignidad humana de la clase trabajadora. Pero esto tiene sus aristas. Tiene sus aristas porque han habido empresas que se han enriquecido del dinero de los trabajadores. Porque acá incluso el Estado en gobiernos anteriores hizo uso de los certificados de inversión previsional con una tasa de interés insultante a esto. Qué bien que, por ejemplo, el FMLN, que todo el tiempo planteó de que era vanguardia de los trabajadores, le pagó una tasa de interés del 1.23% a los trabajadores, mientras que a las instituciones multilaterales les estaba pagando el 7%. O sea que lo que con el sudor de nuestros trabajadores toca ganarlo, ya se valía $1.23 la tasa de interés, y a los bancos multilaterales entonces a ellos sí el 7%. Pero aún más, aparte de ello, hay empresas viviendo de la rentabilidad de esa plata, sin inversión de un monto fuerte, no tienen necesidad de andar pagando publicidad ni armando niveles de competencia, porque hay dos, que esos dos ya se dividieron el mercado en alguna medida y acá no hay para dónde, no hay ninguna otra opción. Entonces, quieras o no, el diseño que hicieron fue exactamente para favorecer a los mismos de siempre y perjudicar siempre a la clase trabajadora y los segmentos más humildes. Nosotros estamos trabajando como gobierno, estamos construyendo escenarios en este momento. Yo quisiera pedirte encarecidamente, Manuel, que este tema de pensiones y el sistema previsional y la seguridad social en El Salvador es un tema bien amplio. Sí. Yo te quisiera pedir encarecidamente un programa donde traería una presentación con láminas, incluso para demostrarte un diagnóstico del sistema previsional, comparativo incluso con la región y comparativo con el mundo, cómo han maltratado el dinero de los trabajadores acá y cómo ha pregonado otro tipo de intereses. Nosotros vamos a presentar, tal como dijo el presidente, nuestra propuesta gubernamental, y que va a ser una propuesta eminentemente radical en función de los derechos de los trabajadores. Ese parche que se hizo en el 2017 solo fue un problema de flujo de caja que en ese momento el gobierno no tenía y agarró el dinero de los trabajadores para sufragar ese tipo de gastos, pero no fue pensando con un aspecto previsional, ni mucho menos con un enfoque de ayuda a los trabajadores, sino más bien quitarle todavía aún más de lo que ya nos habían quitado. Pero ¿qué dice usted a los diputados? Porque al final toda propuesta tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Sí. Y es ahí donde se hicieron las reformas. La reforma de 2006 que le dio autorización al gobierno para prestar dinero de los trabajadores. La de 2017 que solventó los problemas de caja que tenía la administración anterior, como usted bien lo dice. Pero ¿qué le dice usted a los diputados hoy que se está planteando una nueva reforma y que son ellos al final los que tienen que dar, digamos, su voto en cuanto a lo que se decida ahí con el tema pensiones? Cuando los diputados aprobaron en aquel momento, que era el gobierno de Tony Saca, la decisión era un poco el parámetro de medición de rentabilidad sobre los certificados de inversión previsional, la tasa LIBOR, pero la tasa LIBOR en ese momento estaba al 7%, 6.5%. La tasa LIBOR se desplomó y en ese desplome no buscaron una compensación en el tema de la rentabilidad. Y eso mayoritariamente, bueno, en parte lo hizo Saca, el gobierno de Arena, pero fundamentalmente quienes dieron el tiro de gracia a los trabajadores fue el gobierno del FMLN, que no hizo absolutamente nada por ello. Sumamente, te voy a decir lo siguiente, Manuel, en esas comisiones donde 15 minutos, 20 minutos le dedican a un tema tan complejo, multifactorial, y que hay un montón de intereses incluso de por medio, yo veo casi difícil e imposible de que allí en la Asamblea se define un sistema previsional enfocado en la seguridad social de la clase trabajadora. Lo veo casi imposible. Sin embargo, nosotros como gobierno estamos construyendo todos los escenarios posibles para presentar nuestra propuesta y al final que quede en manos de los diputados si quieren seguir en alguna medida ayudando a grupos fácticos de poder en este país o se han tomado la decisión de ayudar a la clase trabajadora que se lo merece. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Rolando Castro, ministro de Trabajo, nos acompaña aquí en Hechos AM. Regresamos enseguida, tenemos más preguntas para el ministro.
Miércoles 5 de febrero de 2020, en el espacio de la entrevista tenemos como invitado a Rolando Castro, ministro de Trabajo, y estamos hablando de diferentes temas que están en las agendas informativas en estos días. Ya abordábamos lo que está ocurriendo con los trabajadores de la construcción, hablábamos y dábamos un vistazo a lo que puede ocurrir a futuro con el tema pensiones, que se habla de que 2020 es un año decisivo porque se tiene que hacer una reforma, pero también hay otras situaciones que han llamado la atención en estos días. La alcaldía de San Salvador. Ha habido protestas de organizaciones sindicales a las afueras. Se dijo que se estaban haciendo retenciones y que no estaban siendo enviadas a las áreas de interés de los trabajadores, sino a otras áreas. Y bueno, el Ministerio de Trabajo pues ha denunciado esto y también pues tiene algo que decir sobre el tema. Ministro, ¿qué es lo que ha pasado con los conflictos en la alcaldía de San Salvador, donde hay varias organizaciones sindicales? Sí, han llegado denuncias como otras empresas, ¿verdad? Hay denuncia de cerca de, en este momento, 10 alcaldías, y hay denuncia de 12 empresas privadas de retenciones legales. Nosotros estamos haciendo los estudios correspondientes. Yo creo que en el conflicto de San Salvador, pues el día de ayer, anoche, estaba viendo por las noticias que llegaron a un acuerdo satisfactorio todas las partes. Pues yo felicito a los trabajadores, que privilegiaron el diálogo, la negociación, como también al alcalde Ernesto Mason, por haber llegado a un buen acuerdo con los trabajadores. Y al final creo que veía las declaraciones que privilegiaron el tema de la estabilidad laboral, ya definieron un plan de pago con el tema de las retenciones legales y además de eso privilegiaron fundamentalmente los ciudadanos, porque ya eran miles de toneladas de basura que se veían en San Salvador. Así es que lo que me queda es felicitar a la alcaldía, y a su alcalde y a Stran, a STAM, a todas las organizaciones que estuvieron ahí en ese proceso de lucha. Creo que en nuestro país debe de privilegiarse el diálogo y la negociación siempre. Así que hubieron acuerdos satisfactorios para todas las partes y lo que me queda es felicitarles. Ahora, con el resto, ahí ya hay un acuerdo de un plan de resolver el tema de las retenciones. Sin embargo, como repito, hay otras alcaldías y hay otras empresas privadas. Todavía hay un juicio pendiente con el alcalde de Santa Tecla. El alcalde de Santa Tecla se subió ya a la instancia de instrucción por el delito de haber retenido, valga la redundancia, las retenciones legales de un sindicato. Y bueno, la verdad que acá me toca el tema de las retenciones legales, Manuel, tiene connotaciones no solamente penales, sino que también tiene repercusiones en el desarrollo de nuestros trabajadores, en la salud incluso de nuestros trabajadores. Entonces yo sí insto a todas las empresas que esto no lo sigan haciendo, les pido encarecidamente, y aquellos que no lo hagan, incluso en el tema de la alcaldía de Santa Tecla, vamos ya con otra denuncia penal a la Fiscalía por desacato a resoluciones judiciales. Hay una resolución ya judicial donde habla del reinstalo de los trabajadores despedidos por el alcalde Dawison, y el alcalde Dawison no ha cumplido la resolución judicial. Así es que ya se están preparando las demandas sobre el desacato y otras calificaciones jurídicas, y van a ser presentadas en la Fiscalía General de la República. 262 alcaldías son las que funcionan en todo el país y bueno, usted decía que las alcaldías están entre las entidades que son más denunciadas ante el Ministerio de Trabajo. ¿Cuáles son las violaciones más comunes que se cometen en las municipalidades? Fundamentalmente el tema de retenciones legales, la otra es los pagos de nocturnidad, que en algunas alcaldías no se hacen. Hay denuncias fuertes sobre la alcaldía de Santa María, del departamento de Usulután, y hay demandas muy fuertes de los trabajadores, incluso que nos están llevando mucha información oficial donde esa alcaldía puede estar incurriendo también en delitos de carácter penal. Así es que yo insto a las autoridades de la alcaldía de Santa María, del departamento de Usulután,
que resuelvan lo antes posible, porque de lo contrario el Ministerio está levantando también ya una base de datos bastante fuerte. Estamos encontrando hallazgos muy fuertes, y eso en el tema de las alcaldías, pero también hay muchas empresas privadas que se quedan con las retenciones de los trabajadores y juegan con el dinero de los trabajadores. Entonces eso no se vale. Así que estamos preparando ya todo este tipo de procesos. Nuestro departamento jurídico entra a las 7 de la mañana y se retira a las 11 de la noche todos los días, porque hay muchas demandas sobre esto. Pero ¿qué tantos dientes tiene el Ministerio de Trabajo para intervenir en este tipo de cosas? ¿Qué tanto, digamos, fuerza tiene a la hora de aplicar la ley cuando se dan este tipo de violaciones a los derechos de los trabajadores en municipalidades o en empresas privadas? Sobre las medidas administrativas tenemos nuestro propio reglamento y ahí imponemos todo tipo de sanción. Ahora, ya con el tema de carácter penal, quien tiene el monopolio de la investigación y presentar y judicializar los casos es la Fiscalía General de la República. Yo espero que el señor fiscal no caliente mucho estos expedientes cuando se trata de violaciones legales que tienen una trascendencia penal. Mi obligación como ministro llega en dos vías. Una, la parte administrativa en base a la ley, proceder con el proceso sancionatorio que me corresponde por mandato de ley. Pero la parte eminentemente penal me corresponde no quedarme con ella, porque si no entro al delito de omisión, encontrando el ilícito penal, mi obligación es llevarlo a la Fiscalía. Ya ahí queda en manos del fiscal general proceder. Yo insto a que este tipo de casos son expedientes que no pueden estar 6 meses ni un año ahí. Son temas que deben de judicializarse. Y ya logramos judicializar el caso de Santa Tecla y pasó a instrucción. Y vamos a presentar la demanda correspondiente en Santa Tecla por el desacato. Imagínate qué peligroso eso. O sea que un juez emite una resolución y un alcalde de forma arbitraria e ilegal decide no acatarla. Entonces nosotros vamos a proceder ante las instancias que es la Fiscalía, y ya ahí, Manuel, ya queda en manos de la Fiscalía. Es donde el fiscal este tipo de temas no los puede estar teniendo mucho tiempo, porque se trata de la tutela legal de los derechos de los trabajadores. Ministro, días atrás usted participó en la instalación de la mesa donde se va a discutir la ley de la función pública. Sí. ¿Qué debemos entender los ciudadanos sobre esta normativa de la ley de la función pública? ¿Qué debemos entender sobre lo que se está analizando en esa mesa en la que usted pues participaba en la instalación? Bueno, sencillo, hay un problema. Se conformó un equipo impulsor de la ley de la función pública. Lo impulsaron, lo llegaron a la Asamblea Legislativa, pero luego de repente salió un movimiento sindical fuerte también que dijo eso es atentatorio contra tratados internacionales, contra convenios de OIT, contra la legislación laboral, etcétera. Entonces al final había una realidad concreta. No iba a pasar por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque los diputados tienen dos versiones. Uno de los impulsores de la ley y otro de que dicen esa ley es atentatoria. Entonces al final a mí me solicitaron reuniones por aparte, ambas partes. El movimiento sindical me pidieron, ministro, usted no tiene que avalar esa ley, y por otro lado me solicita reunión los impulsores y me dice, ministro, usted tiene que ayudarnos a impulsar esta ley. Entonces al final yo les dije, miren, acá hay una realidad. Si van cada quien por su lado en la Asamblea Legislativa, eso ahí va a dormir en el sueño de los justos. Yo les insto a que conformemos una mesa. Impulsores y los que en alguna medida se han considerado afectados por la ley. Armemos una mesa. Ustedes como impulsores tienen que demostrarnos que esta es la ley que corresponde. Y ustedes, movimiento sindical, tienen que demostrarnos cuál es la parte que dicen que es violatoria a los tratados internacionales y a la Constitución y en materia laboral en El Salvador. Entonces, gracias a Dios, inauguramos esa mesa que nos llegó a ayudar a la viabilización en esto el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y desde ahí ya hemos formado nuestros equipos técnicos, así que tenemos cerca de 4 reuniones ya, y nos hemos puesto de que vamos a trabajar sábados y domingos, jornadas completas, para adelantar ese proceso, y Dios mediante en los próximos meses estaríamos ya teniendo conclusiones. Cuando ya las conclusiones se saquen, entonces iría a la Asamblea Legislativa, impulsores, movimiento sindical
y el gobierno, diciéndole, esta es la ley que necesita en materia laboral El Salvador. Muy bien, definitivamente que esto es importante porque en muchos años se ha hablado de la ley de la función pública y la importancia de que esta ley existe en El Salvador, pero hasta ahora, como decíamos, el tema se ha hablado mucho, pero no ha habido mayores resultados. Ministro, hace unos meses, podríamos decir, hablábamos también cada vez que lo veíamos a usted en actividades públicas sobre los trabajadores que se fueron a trabajar a los Estados Unidos con los permisos. Ya incluso el primer grupo se fue allá por diciembre y que ya tienen varias semanas de estar desarrollando sus labores. ¿Cómo evalúa usted este proyecto que ustedes lo lanzaron y que abrió la puerta para muchas familias de tener la oportunidad de trabajar y obtener mejores ingresos en Estados Unidos? ¿Cómo están esos trabajadores? ¿Ha tenido usted algún dato sobre ellos? Felices, contentos, trabajando duro, los empleadores felices de ese primer contingente. Nos han dicho de que es gente eminentemente trabajadora y hemos hablado y les hemos dicho a los empleadores que la mano de obra salvadoreña es la mejor del mundo, porque históricamente en estas últimas décadas era vendido nuestro pueblo como un pueblo delincuencial. Y tú llegabas a cualquier parte del mundo salvadoreño, inmediatamente vínculos con grupos delictivos y además el calificativo que tenía, el estigma que tenía de un país eminentemente terrible en materia de delincuencia. Cuando históricamente El Salvador siempre se ha vendido que la mejor mano de obra del mundo la tenemos nosotros, gente trabajadora, honesta, correcta, justa, etc. Hoy en Estados Unidos nos están felicitando, porque nuestro primer contingente ha sido un éxito total. Y ellos más que felices. Nos dicen, ministro, ustedes nos afligían cuando nos decían que la temperatura iba a estar a 5 grados. Mire, nosotros estamos felices acá y hemos comprado nuestros suéteres y la verdad sentimos como estar en una parte alta del Salvador. Estamos bien, nos sentimos bien. Tienen sus días deportivos, los llevan a las canchas, nos han mandado videos jugando fútbol todos ellos. Hay día de compra. La legislación laboral en Estados Unidos se respeta. Allá los empleadores y todo el mundo respeta esto, están felices. Y vieras el cambio de vida que han tenido sus familias, Manuel. Un cambio de vida totalmente radical. Personas que ganaban $3 al día y trabajaban 3 días a la semana en la parte rural, ganaban $9 a la semana. Hoy están ganando arriba de $527 semanales. Entonces están transformando su vida, están transformando la vida de sus hijos. Y uno de ellos incluso me dijo, ministro, en mi casa yo no tenía ni siquiera dónde cargar el teléfono porque no tiene energía eléctrica. 2 cosas le garantizo, ministro. En mi regreso a los 4 meses voy a hacer mi casita y además de eso la voy a tener ya con energía eléctrica. La verdad, Manuel, te rompe el corazón cuando ves esto, pero cuando te acostás con un gran beneplácito de ayudar a las personas más vulnerables y más necesitadas. Pero te voy a decir algo en primicia. En menos de 48 horas vas a tener una noticia fuertísima sobre estos temas. No estoy facultado para dar a conocer esto, pero en menos de 48 horas vas a tener una noticia muy fuerte sobre la política de migración laboral en El Salvador. Y gracias a nuestro Padre Celestial y gracias al liderazgo del presidente y a todas las gestiones que hemos hecho, en menos de 48 horas vamos a tener noticias muy fuertes sobre este tema. ¿Más trabajadores para Estados Unidos? Más trabajadores para Estados Unidos y otras cosas más, pero no estoy facultado para decir, Manuel. Así es que Manuel poco a poco me va a ir sacando todo, así es que hasta ahí me quedo. En menos de 24, 48 horas vamos a tener noticias fuertísimas en función de nuestra gente que más lo necesita. Bueno, definitivamente, ministro, vamos a estar a la expectativa de lo que pueda ocurrir y vamos a invitarle a usted para que venga a conversar con nosotros sobre esas noticias que usted nos dice vamos a recibir en los próximos días relacionadas al tema laboral. Sabemos que hay muchas personas que están, digamos, a la expectativa de lo que puede ocurrir con estos permisos laborales para ir a los Estados Unidos. Ya vimos cómo mucha gente se fue y está laborando allá en diferentes puntos de la Unión Americana y obviamente pues vamos a esperar que usted nos traiga esa información para dársela a conocer a los ciudadanos que definitivamente pues están siempre pendientes de lo que ocurre en el ámbito informativo y también lo que tiene que ver con el trabajo que hacen, en este caso, la cartera que usted dirige. Gracias por estar aquí, ministro de Trabajo. Muchas gracias, altamente agradecido y pues siempre feliz, contento de venir a estar contigo acá y gracias siempre por este espacio que nos brinda.
Bienvenido cuando usted desee, ministro, y definitivamente vamos a estar pendientes de esas noticias que van a surgir pronto. Como decía, pues vamos a conocer datos importantes sobre trabajadores que pueden ir pues, a otras partes del mundo a desarrollar sus labores. Así que vamos a estar pendientes para traerles a ustedes los datos en el momento indicado. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos más de Noticiero Hechos. Estamos comenzando apenas la jornada. Hay información del tráfico, información del clima y datos que usted debe conocer sobre, digamos, el día a día que tenemos aquí en El Salvador. Regresamos enseguida.